3, 2, 1. Un verdadero noticiero nacional no es el que se hace para la Ciudad de México. Claro, ¿qué está pasando en Chihuahua, por ejemplo? ¿Qué está pasando en Nuevo León y en Jalisco? O en Chiapas, o en Tabasco. O en ciudades tan importantes como Tijuana, La Paz, Mazatlán, Guadalajara, Acapulco. O en estados silenciados como Tamaulipas o Durango. Mira, ¿qué está pasando, por ejemplo, con nuestros connacionales que viven en el extranjero, pero que con sus remesas le han cambiado el rostro a estados tan importantes como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán? Claro. Yo soy Romina Gándara. Y yo soy Pedro Mellado. Acompáñenos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. 10 al cierre, un verdadero noticiero nacional. ¿Salió? Buenas noches a todo el público de Sin embargo al aire, soy Ilse García, bienvenida a Dulce Olvera. Esta noche les tenemos un Sin embargo semanal especial que va a ser así dentro de las próximas semanas, Dulce, y es que les vamos a hacer un resumen exclusivamente de lo que vaya sucediendo allá en Nueva York con el juicio a Genaro García Luna, este exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Y pues aquí, Dulce, nos vamos a dar la tarea las siguientes semanas a darles todos los detalles para que usted se siente y aquí en Sin embargo semanal, si se perdió algo o no se acuerda de algo o lo quiere ver cómo fue pasando poco a poco, aquí le vamos a dar detalle a detalle lo de García Luna. Así es, Ilse, buenas noches a todos, gusto saludarles en este Sin embargo semanal, como ya les dijo Ilse, súper especial, siéntese donde quiera que esté, descanse y aproveche este servicio de resumen del juicio contra el superpolicía de Felipe Calderón, y a lo largo de esta semana pues son 70 testigos y les vamos a estar aquí pues desglosando y detallando con análisis, con entrevistas, etcétera, etcétera, todo lo acontecido. Y bueno, pues de una vez del 23 al 27 de enero, que fue justo la primera semana donde hubo los primeros testigos, pues vamos a arrancar con todo, Ilse. Vamos a un corte y comenzamos. Vamos a comenzar con el arranque ya de los testimonios el día lunes 23 de enero. Como saben, desde la semana pasada se llevó a cabo el proceso de la elección de los jurados, pero ya esta semana comenzaron a desfilar los testigos que van a declarar contra García Luna. El primer día propiamente del juicio en la Corte de Brooklyn, el exsecretario de Seguridad Pública de Calderón, Genaro García Luna, dejó la primera acusación que dejaron contra este exsecretario mexicano, la dejó un líder del narco y dio varios detalles sobre las supuestas reuniones donde se realizaban los millonarios pagos y otros regalos que criminales le entregaban al llamado superpolicía a cambio de protección, impunidad y otros beneficios. García Luna, quien se mudó a Miami después de dejar su cargo gubernamental, fue arrestado en Texas en 2019 y desde entonces está detenido sin derecho a fianza en una prisión federal. Se ha declarado inocente de los cargos de narcotráfico y de participar en una empresa delictiva. El hombre de 54 años de edad podría pasar décadas en prisión si se declara culpable. Si se le declara culpable, la agencia AP y periodistas como Jesús García de La Opinión, que es un medio aliado de Sin embargo, han documentado esta semana con mucho detalle, sobre todo Jesús García y otros periodistas, por ejemplo, el corresponsal del País, el corresponsal del New York Times, han dado cobertura ampliamente de lo que está sucediendo allá en la Corte de Estados Unidos. Privilegiados ellos, Dulce, que pueden estar ahí en primera fila viendo todo lo que está sucediendo. Y bueno, vámonos con lo que pasó primero, la acusación de los fiscales, Dulce. A la hora de que sientan a García Luna, empiezan los fiscales a dar lo que tienen de parte del gobierno de Estados Unidos, Dulce.
Así es, lo primero que tenían que hacer era presentar quién era Genaro García Luna, y bueno, él está acusado de aceptar portafolios llenos y llenos de efectivo, millones de dólares en total, mejor conocidos como sobornos, para permitir que el cártel de Sinaloa operara con impunidad mientras enviaba toneladas de cocaína hacia diferentes ciudades de Estados Unidos. En su primera intervención ante el jurado fue el fiscal asistente Philip Filmer quien dijo: la persona que se suponía que estaba a cargo de luchar contra el cártel de Sinaloa en realidad era su bien más valorado, y con su ayuda el cártel ganó millones. Así dijo ante el jurado, conformado por 12 personas. Calificó a García Luna como un hombre que traicionó a ambos países, el suyo y el nuestro. Agregó que aunque García Luna se hacía pasar en ambos países como un héroe del control de drogas, e incluso mostraron fotografías de García Luna con importantes personajes como el expresidente Barack Obama, bueno, él se encargó de que el cártel de Sinaloa recibiera información sobre las investigaciones, paso fácil de cocaína a través de puntos de revisión policiales y escoltas policiales, y en ocasiones también les anunciaba sobre placas para miembros del cártel. El fiscal afirmó incluso que agentes entregaban envíos de drogas personalmente de los aeropuertos y actuaban como mercenarios para matar a personas que los cárteles querían desaparecer. De acuerdo con Keegan Hamilton, el corresponsal de Vice, otro colega que está cubriendo directamente este juicio, el fiscal estadounidense también expuso: mientras se le encomendó trabajar para el pueblo mexicano, tenía un trabajo, pero tenía un segundo trabajo, un trabajo más sucio, un trabajo más lucrativo. Tomó millones de dólares en sobornos en efectivo para permitir que el mayor cártel de drogas en México pudiera enviar toneladas, sí, toneladas literales de cocaína hacia los Estados Unidos. El colega también informó que los fiscales dijeron que la evidencia muestra que los policías federales descargaron cocaína personalmente en el aeropuerto de la Ciudad de México, y también dijeron que a los miembros del cártel se les permitió usar uniformes de la Policía Federal con insignias y sirvieron como mercenarios armados para eliminar a los enemigos que el cártel quería eliminar. Eso fue lo primero que ocurrió en el día 1 del juicio contra el ex policía de Felipe Calderón, es decir, lo que expusieron los fiscales contra el acusado. Después vino la defensa de García Luna, Ilse. Así es, Dulce. Vamos a ver qué dijo el primer día del juicio en la defensa de García Luna. Pues miren, primero vamos a ver cómo se comportó Genaro García Luna ya al estar sentado frente a esta corte de Brooklyn. Los periodistas que han estado allá adentro han narrado que después de lanzar un beso a su esposa e hija en la sala del tribunal, Genaro García Luna observaba sin mostrar mucha reacción mientras se pronunciaban los alegatos iniciales. García Luna también afirmó: es mentira, difamación y perjurio a mi persona que cualquier individuo o policía o grupo delictivo me haya entregado algún bien económico o material. Mientras que su principal abogado, un abogado de oficio, César de Castro, le dijo a los miembros del jurado que el caso del gobierno está basado en rumores, especulación y las palabras de algunos de los principales delincuentes del mundo, miembros del cártel que están programados para testificar en su contra. En su alegato inicial, el abogado dijo: ningún dinero, ninguna foto, ningún video, ningún texto, ningún email, ninguna grabación, ningún documento, ninguna prueba creíble, verosímil de que Genaro García Luna ayudaba al cártel. Describió el caso como una exhibición muy pública y enojada de un gobierno de Estados Unidos que abandonó a su socio en la lucha contra las drogas. De Castro también manifestó que la persecución diligente de García Luna contra grupos narcotraficantes le ganó una amplia gama de enemigos, incluidos cárteles, policías corruptos y políticos que se oponían a la guerra contra las drogas. El abogado además argumentó que los miembros de cárteles que están dispuestos a testificar mienten para disminuir sus propias sentencias y vengarse de un funcionario público que consideraban responsable de su aprehensión. Y luego añadió: no dejen que los cárteles jueguen con ustedes. Eso fue lo que César de Castro le dijo al jurado. En la corte, la defensa de García Luna mostró, justamente como mencionaba Dulce, las fotos del exfuncionario con el expresidente Barack Obama, con la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, con el exprocurador estadounidense Eric Holder y el senador republicano Lindsey Graham, entre otros. Asimismo, el abogado de García Luna puso en duda la evidencia y los testigos que colaborarán con el gobierno estadounidense en el proceso que enfrenta este exfuncionario público y pidió justo al jurado: por favor, no se envíe un padre de familia a prisión. Eso fue el primer día de la defensa de García Luna, Dulce.
Estuvo intenso ese primer lunes 23 de enero. Primero pasó la fiscalía, después pasó la defensa de Genaro García Luna y después pasó lo más esperado, el primer testigo, el Grande, llamado Sergio Villarreal Barragán, alias el Grande, lugarteniente de los Beltrán Leiva. Se presentó la mañana del lunes como el primer testigo que habla en el juicio contra Genaro García Luna. Desde la Corte de Nueva York acusó al exfuncionario de recibir sobornos del cártel de Sinaloa y dijo que lo vio en varias reuniones con narcos porque él era el encargado de entregar los sobornos. Elías Camaji, el reportero del diario El País, comparó una frase del primer testigo del juicio. Con la ayuda del gobierno, el cártel de Sinaloa creció en territorio, en la cantidad de droga que movíamos y eliminar a nuestros enemigos. De hecho, el Grande se paró y en una pizarra empezó a mostrar cómo en un mapa de México, antes de la intervención de García Luna, el cártel de Sinaloa solo dominaba el norte del país y a partir de la supuesta ayuda de Genaro García Luna al cártel de Sinaloa se pudieron expandir hasta la península de Yucatán. Bueno, lo primero que la fiscal Erin Reid hizo ante el Grande fue mostrarle una fotograma de García Luna, la prueba número 1. Reid le preguntó: ¿lo reconoce? Sí, respondió Villarreal Barragán y añadió: lo vi en varias reuniones. El testigo dijo que había visto a García Luna en varios encuentros, particularmente con Arturo Beltrán Leiva, quien le pagaba al exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón, es decir, él era el que daba los sobornos. Agregó que se le entregaban muchos millones de dólares a García Luna a cambio de protección. En una ocasión, reveló el Grande, se entregaron entre 14 y 16 millones de pesos en cajas de papelería de parte de Beltrán Leiva. Los pagos eran en billetes desde los $20, pero usualmente eran en billetes más grandes, de $100. Aunque el Grande reveló que en una ocasión el pago fue tan grande que no cupo en una sola camioneta, por lo que el cártel le prestó otra camioneta para llevar las cajas de efectivo, siempre de acuerdo con el relato del convicto. Imagínense estas 2 camionetas llenas de sobornos a García Luna. El pago más alto mencionado por el Grande, el de 16 millones de dólares, fue un pago por el valor de la mitad de 2 toneladas de coca obtenidas de otros grupos antagónicos con la ayuda de la AFI bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública, quien proporcionó la información para apoderarse del cargamento. Esto es muy importante. Aquí el Grande menciona justamente que García Luna comenzó a cooperar con el cártel de Sinaloa desde el 2001, es decir, desde el sexenio de Vicente Fox, cuando él trabajaba en la AFI. Las reuniones donde se pagaba a las autoridades se hacían supuestamente, entre otros sitios, en plena capital mexicana. Al lugar no solo acudía García Luna, sino también su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino, actualmente detenido por tortura, quien junto con otro colaborador de García Luna, Ramón Pequeño, fueron acusados en Estados Unidos de recibir sobornos millonarios del cártel de Sinaloa. Bueno, en esas reuniones acudían también líderes del cártel, incluidos la Barbie y Edgar Valdés Villarreal, quien en el pasado ya ha acusado a altos funcionarios de recibir sobornos de parte de los grupos criminales. Otro de los detalles que sobresalió en esta primera parte del cuestionamiento al Grande, te dije, Ilse, que era un día intenso, es que aproximadamente en el 2003 el líder de los Beltrán Leiva le habría regalado supuestamente una moto Harley Davidson al funcionario. De acuerdo con el testimonio, García Luna agradeció el presente y le pareció muy bonita esta moto. El Grande dijo que cuando no se podían llevar a cabo reuniones en persona, la comunicación se realizaba a través de radios más difíciles de rastrear y de intervenir. Eso fue lo que sucedió de las primeras declaraciones del primer día del testigo, porque el martes también estuvo como testigo el Grande, Ilse. Así es, Dulce. Y bueno, el día lunes, sin embargo, MX publicó un reportaje donde se habla que mandos policiales, diplomáticos, funcionarios y hasta la Iglesia Católica advirtieron a Felipe Calderón, cuando era presidente de México, sobre los nexos que tenía su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, con el crimen organizado. Bueno, estos testimonios que prendieron las alertas sobre García Luna ahora aseguran que Calderón sí tenía conocimiento de las actividades ilícitas que realizaba su brazo derecha en materia de seguridad. Vamos a ver más al respecto en este video. Fueron varias y de distintos sectores las advertencias que se hicieron a Felipe Calderón Hinojosa sobre los posibles nexos que tenía Genaro García Luna con la delincuencia organizada.
Mandos policiales, funcionarios del gobierno e incluso la Iglesia Católica alertaron al entonces presidente sobre las presuntas actividades ilícitas de su superpolicía, pero nada sucedió. Ahora, su secretario de Seguridad enfrenta un proceso en Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa. Felipe Calderón Hinojosa, quien hasta el momento ha guardado silencio desde que arrancó el juicio con el proceso de selección del jurado, ha dicho que no tenía conocimiento de estos presuntos nexos. Sin embargo, son múltiples los testimonios que muestran que el expresidente fue avisado sobre lo que sucedía. Sin embargo, diversos testimonios ahora aseguran que Calderón Hinojosa sí tenía conocimiento de las actividades ilícitas que realizaba su brazo derecho en materia de seguridad. Javier Herrera, excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, envió al menos 2 cartas a Felipe Calderón donde narraba diversas anomalías. Señor presidente, lo más preocupante para la seguridad pública de nuestro país es que el ingeniero García Luna continúa sin dirección en la policía, mintiéndole a usted y a la sociedad, haciéndole creer en una coordinación entre la PFP y la AFI que no existe, siendo ampliamente comentado por los diferentes medios de comunicación, escribió Javier Herrera en la primera misiva enviada a Calderón el 15 de febrero de 2008. El general en retiro Tomás Ángeles Daguajare también alertó personalmente y por escrito al expresidente Felipe Calderón Hinojosa que su entonces secretario de Seguridad Pública estaba involucrado con el narcotráfico y en específico con el cártel de Sinaloa, según narró en el documental Guerra Híbrida, producido y dirigido por Daniel Marmolejo. Tomás Ángeles Daguajare también fue acusado por el gobierno de Felipe Calderón. El 16 de mayo de 2012 fue detenido bajo cargos de supuestos vínculos con el cártel de los Beltrán Leiva y recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez. Estuvo preso 11 meses hasta el 17 de abril de 2013, cuando un juez determinó el sobreseimiento de la causa penal debido a que no pudieron comprobar el delito que se le imputaba. Por parte, Manuel Espino Barrientos dijo en una entrevista con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez, realizada el pasado 28 de octubre, que funcionarios de América Latina hicieron saber a Calderón sobre sus sospechas sobre que García Luna filtraba información a los grupos de delincuencia organizada. El exdirigente del PAN aseguró que cuando Felipe Calderón era presidente, le propuso realizar un evento internacional con especialistas que ayudaran a revisar su estrategia de seguridad. El evento se realizó en Colombia y hubo voces que decían, ojalá esta información que aquí se está compartiendo no se lleve al gobierno mexicano, porque habían notado que cuando se había compartido información sensible, delicada a García Luna, esa información terminaba siendo del conocimiento de grupos criminales. De eso yo le hice saber a Felipe Calderón que había esa sospecha, esas reservas respecto al desempeño de García Luna e ignoró el dato porque era su hombre de confianza. Pero los políticos, funcionarios y mandos policíacos no fueron los únicos que alertaron, sino también hasta la Iglesia Católica apercibió al entonces presidente, de acuerdo con José Antonio Ortega, abogado que estuvo al frente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública y del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Ortega Sánchez narró en una entrevista con los periodistas que Carlos Aguilar Retes, actual arzobispo primado de México, que por esas fechas integraba la Conferencia del Episcopado Mexicano, denunció a García Luna ante el presidente Calderón, pero el mandatario, como en otras ocasiones, hizo caso omiso a los señalamientos en contra de su secretario de Seguridad.
Esos fueron los hechos del día 1 del gran juicio de juicios contra Genaro García Luna. Y bueno, ya para análisis, los periodistas platicaron con Jesús García, colega de La Opinión, quien ha estado cubriendo en vivo y en directo estas audiencias. Vamos a escuchar parte de esta primera conversación que tuvieron al inicio de semana. ¿Considerarías, habrá seguramente elementos sorpresa, se está esperando, está abriendo y se guardan, como tú dices, la carnita para el final, pero ¿considerarías que Reyes Arzate y la Barbie podrían ser dos piezas fundamentales para este juicio? Porque sería dramático escuchar a Reyes Arzate decir, ese fue mi jefe y yo le cargué el maletín con los millones de dólares. Sí, no solo sería interesante, es necesario. Es decir, la forma en que los fiscales están construyendo este caso es un poco distinto a lo que hicieron con el Chapo Guzmán, el caso del Chapo Guzmán. Cuando fue el caso del Chapo Guzmán, presentaron los argumentos y dijeron, vamos a traer a esto, vamos a enseñarles droga, enseñarles videos de cómo torturaban a la gente. Digamos, prácticamente pusieron sobre la mesa todo lo que tenían. En esta ocasión no tenemos eso. Entonces, por la forma en que están construyendo y retomando esta insistencia de los fiscales y del juez Brian Cogan, cuando hubo la selección del jurado de decir, van a escuchar ustedes a cooperantes. Los cooperantes o testigos, en este caso se refería a testigos, son personajes que están, calificados para poder dar testimonio porque son elementos sustanciales. Son pruebas. Y si el juez dice que con ese testimonio es suficiente, ustedes deberían de considerar ese testimonio como suficiente para tomar una decisión. Yo no creo que sea lo único que tengan los fiscales, pero en el caso de lo que ha dicho el día de hoy el Grande, nos permite entender que Reyes Arzate tendría definitivamente que conectar los puntos adicionales que el Grande ha dejado, por ahí en el aire y que a lo mejor mañana van a detallar un poco más al respecto. Y la Barbie también tendría que apuntalar por parte de la organización criminal esos otros detalles. Entonces, si van a llegar o no, es algo que yo no puedo confirmar, pero sí son necesarios. O sea, tendrían que estar dentro de la lista supuestamente de 70, porque eso fue lo que dijeron. Había una lista aproximada de 70 cooperantes, testigos, entre ellos los cooperantes, muchos de ellos no han sido revelados para poder apuntalar este juicio. Y repito, por la forma en que los fiscales lo están construyendo, sí necesitan esos elementos, porque un solo testimonio no le apuntala, justamente no conecta todos los puntos. Entonces, porque el Grande no sabía todo. O sea, no estaba en todas las reuniones, sabía ciertas cosas y por eso se mencionan estos personajes que son sustanciales. Bueno, Dulce, vámonos ya al martes 24 de enero, el día 2 de esta parte de los testimonios, ya que empezaron los testigos. Y bueno, el día 2, Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, lugarteniente de los Beltrán Leiva, pues testificó nuevamente en el juicio contra García Luna y en este segundo día reveló que Arturo Beltrán Leiva ordenó el secuestro de García Luna cuando ya era secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, para presionarlo a que siguiera apoyando a su fracción en el cártel de Sinaloa. Ese día el periódico La Opinión detalló que Villarreal narró que García Luna fue levantado en una carretera camino a Cocoyoc en Morelos y que sus escoltas no pudieron evitarlo tras ser desarmados. El Grande dijo lo siguiente: lo llevaron a una oficina, en referencia a una casa de seguridad. Según su testimonio, Arturo Beltrán Leiva estaba molesto porque las autoridades federales habían detenido a Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, su hermano, por lo que le exigieron cuentas a García Luna, quien seguía recibiendo pagos mensuales de ese grupo a través de Luis Cárdenas Palomino. En su testimonio del martes, El Grande habló de la ruptura dentro del cártel de Sinaloa y la disputa que comenzó entre la fracción del Chapo y el Mayo Zambada contra la de los hermanos Beltrán Leiva. Y dijo que uno de los factores fue que Joaquín Guzmán Loera convenció a las fuerzas de seguridad de perseguir a los Beltrán Leiva. El periódico El País ese día también detalló
que el Grande dijo ante la Corte de Nueva York que lo más probable es que el secretario de Seguridad estuviera colaborando con ambas fracciones al mismo tiempo. El testigo detalló: él seguía trabajando para todos, el Mayo y el Chapo, pero también para Arturo, y añadió: hubo integrantes de la Policía Federal que se fueron de su lado y otros se fueron con Arturo. Fue una guerra muy violenta, todos nos empezamos a matar. El Grande también afirmó que Arturo Beltrán ordenó la detención de Jesús el Rey Zambada, hermano del Mayo, en venganza de la detención de su hermano, Alfredo Beltrán. El testigo dijo que él y otros miembros de los Beltrán Leiva se disfrazaron incluso como agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, y participaron en el operativo de la detención del Rey Zambada en octubre de 2008 en la Ciudad de México. El Grande detalló que pidió a los verdaderos agentes que le tomaran fotos al detenido para que no fuera cambiado por otro, y agregó: en México todo es posible. En ese segundo día, el Grande pues da detalles de cómo se rompen ambas fracciones de ahí del cártel de Sinaloa, y él dice: nos empezamos a matar entre todos, y si uno recuerda lo que sucedía en México en esas épocas de las que él hablaba, 2008, pues la guerra sangrienta que veíamos, y pensar que el hombre que estaba en medio de garantizar la seguridad a todos los mexicanos estaba ahí negociando con ellos, pues creo que fue algo de lo importante que se reveló esta semana, Dulce. Y qué peligroso jugar con los tres al mismo tiempo, ¿no? Es decir, el cártel de Sinaloa estaba ya fragmentado y Genaro García Luna estaba queriendo trabajar para el Mayo, para el Chapo y también para Arturo, y pues así le fue. Según el Grande, pues lo levantaron allá en Morelos. Bueno, otra cosa es que no solo Genaro García Luna fue el superpolicía de Calderón y que ahora es señalado en estas primeras semanas. En un análisis que realizó nuestro jefe de información, Obed Rosas, se ve cómo la cúpula de la Policía Federal en el gobierno de Felipe Calderón ha sido involucrada directamente con el crimen organizado. Me estoy refiriendo a Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, quienes también fueron señalados de haber recibido sobornos del narcotráfico. Los invito a ver este video con información de nuestro jefe de información. El primer día propiamente del juicio en una corte de Brooklyn contra Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, dejó la primera acusación directa contra el exfuncionario por parte de un líder narco y varios detalles sobre las supuestas reuniones donde se realizaban los millonarios pagos y otros regalos que criminales le entregaban al llamado superpolicía a cambio de protección, impunidad y otros beneficios. Protegidos por el anonimato y seguridad adicional, los jurados escucharon el lunes el inicio de un inusual juicio en Estados Unidos a un exfuncionario federal mexicano acusado de aceptar sobornos para ayudar a los narcotraficantes que debía estar combatiendo. Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, lugarteniente de los Beltrán Leiva, se presentó la mañana de este lunes como el primer testigo. Dijo que García Luna recibía dinero mensualmente del cártel de Sinaloa. En una ocasión, reveló, se entregaron entre 14 y 16 millones de pesos en cajas de papelería de parte de Arturo Beltrán Leiva, líder del cártel que llevaba su nombre. Los pagos eran en billetes desde los $20, pero usualmente eran en billetes de $100, aunque El Grande reveló que en una ocasión el pago fue tan grande que no cupo en una sola camioneta sub, por lo que el cártel le prestó otra camioneta para llevar las cajas de efectivo, siempre de acuerdo con el relato del convicto. El pago más alto mencionado por Villarreal Barragán, el de $16 millones, fue en pago por el valor de la mitad de 2 toneladas de coca obtenidas de otros grupos antagónicos con la ayuda de la Agencia Federal de Investigación, bajo el mando de la SSP, quien proporcionó la información para apoderarse del cargamento. Las reuniones donde se pagaba a las autoridades se hacían supuestamente, entre otros sitios, en plena capital mexicana. Al lugar no solo acudía García Luna, sino también su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino, quien junto con otro colaborador de García Luna,
Ramón Pequeño, fueron acusados en Estados Unidos de recibir sobornos millonarios del cártel de Sinaloa. De acuerdo a los fiscales estadounidenses, ambos permitieron al cártel de Sinaloa operar con impunidad en México durante años. En esas reuniones acudían también líderes del cártel, incluidos Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, quien en el pasado ya ha acusado a altos funcionarios de recibir sobornos de parte de los grupos criminales, y lo que abriría la puerta también a que pueda ser uno de los testigos en carpeta de los fiscales estadounidenses. Villarreal Barragán además dijo que cuando no se podían llevar a cabo reuniones en persona, la comunicación se realizaba a través de radios, más difíciles de rastrear e intervenir. Y bueno, el día martes el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en su conferencia de prensa matutina que el gobierno de México está litigando en una corte de Florida para recuperar los $700 millones pertenecientes al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. López Obrador explicó que el equipo legal de García Luna planteó que México no puede litigar dicho dinero. Sin embargo, un juez en el estado de Florida dio la razón al gobierno mexicano, por lo que esperan obtenerlo. Vamos a escuchar lo que dijo el día martes el presidente. Yo sigo sosteniendo mis 3 hipótesis. Una, que no es culpable García Luna, que no se le va a probar nada y que lo tienen que liberar, aunque sería un fiasco. Sobre todo quedarían muy mal las agencias y el gobierno de Estados Unidos. Pero si es inocente, aunque queden mal las agencias y el gobierno de Estados Unidos, porque por encima de todo está la justicia. Esa es una hipótesis. La segunda es que sí está involucrado y actuó por su cuenta. O sea, engañó a autoridades de Estados Unidos y engañó a Felipe Calderón y a Fox y a Felipe Calderón. Entonces, sí hay esa posibilidad de que no supieran o que supieran pero no le dieran importancia, sospecharan pero no le dieran importancia. Y lo otro es que sí, esa es la tercera hipótesis, de que actuaba así porque tenía cuando menos la licencia del presidente o de los presidentes. En el caso de que sí supieran, pero no le dieran importancia, estarían cayendo en complicidad por omisión. México, el gobierno... Eso ya sería una cosa de del fiscal y del juicio. Lo que sí nosotros vamos a procurar es recoger el dinero. Es más, hay un juicio
$700 millones. En Florida, y sus abogados plantearon de que no tenía México por qué ir a litigar allá, nosotros. Y un juzgado en Florida nos dio la razón. Es decir, que sí podemos. Y se está trabajando en eso. El gobierno de Estados $700 millones y otros posibles activos. Entonces, eso se va a seguir, eso nos corresponde a nosotros. En el día 2, los periodistas también platicaron con el colega Jesús García de La Opinión, y en esta ocasión dijo que el juicio está dejando ver cómo los cárteles de la droga afianzaron su poderío durante este periodo gracias a la corrupción del llamado superpolicía. Vamos a ver esta conversación. Por supuesto que el juicio es contra Genaro García Luna, pero de manera periférica aparecen pues otros superpolicías del entorno de García Luna y del gobierno de Felipe Calderón, que vienen también del gobierno de Vicente Fox y de la AFI. De la misma manera que aparecen pues otros elementos de cómo inclusive había un doble juego, o cómo actuaba Genaro García Luna y los suyos respecto a dos facciones del propio cártel de Sinaloa. Y que no sé si específicamente se detalló en el testimonio del Grande hoy cómo la detención del Mochomo, el hermano menor de los Beltrán Leiva, la detención por parte del ejército, digamos, revelaba que García Luna ya estaba trabajando para uno y para otro. En efecto, perdón, me iba a salir una tos, pero se detuvo. En efecto, no, sí, menciona esta parte. La detención del Mochomo sí fue evidentemente un parteaguas, ya había ahí era clarísimo, y fue la división, fue parteaguas, la división completa del cártel Sinaloa, los Beltrán Leiva peleándose contra el Mayo Zambada y contra el Chapo Guzmán, evidentemente, y Arturo, que es el que tenía la relación directa, por cómo se establece esto, de principio con García Luna, pues evidentemente lo toma como una traición, porque él creía que finalmente durante el periodo que le pagaba solamente a García Luna, pues realmente era su aliado, ¿no? Cuando en realidad, pues por como se está estableciendo y los fiscales lo están dibujando, pues García Luna tenía un objetivo particular, que es su propio enriquecimiento. No importaba de quién era, y le convenía más estar en ese momento, y al parecer con el Chapo Guzmán y con el Mayo Zambada, que seguir con el grupo de los Beltrán Leiva. Y por eso estos operativos, porque no solamente era la detención, o sea, ya había habido operativos previos donde no se logró detener, por ejemplo, a la Barbie, se intentó entretener a la Barbie, pero no se pudo detener a la Barbie, donde se estaba incluso el Grande señala que un hermano suyo que viajaba de Estados Unidos a México, a él le informaron que, bueno, evidentemente estaba siendo perseguido, y bueno, también canceló un evento, hubo una confiscación de cocaína, etcétera, etcétera. Entonces, información cosas que ellos pudieron haber evitado con esta conexión que tenían con el gobierno, ya no estaban ocurriendo como ocurrían antes, y evidentemente había un cuestionamiento serio. También Luis Cárdenas Palomino ya no respondía al teléfono. Cuando hay esta transición de gobierno de la AFI a la Secretaría de Seguridad Pública, ya el secretario García Luna ya no respondía, digamos, directamente o tan fácilmente, se cuidaba más, según la descripción de Grande,
y seguía haciendo la comunicación con Luis Cárdenas Palomino, pero incluso Cárdenas Palomino también empezó a dejar o respondía muy esporádicamente, lo que evidentemente desató todas las alertas. Bueno, vamos ahora a recapitular lo que pasó el miércoles 25 de enero y lo primero de lo que les vamos a hablar es más sobre la demanda que el gobierno mexicano tiene en Florida para recuperar $700 millones. Lo que nos dimos a la tarea el día miércoles, tanto en Sin Embargo MX como en los programas de Sin Embargo al Aire, es explicarle de dónde viene ese dinero. Y bueno, justamente la Unidad de Inteligencia Financiera, entonces a cargo de Santiago Nieto Castillo, interpuso en septiembre de 2021 esa demanda allá en Florida, donde estima que el monto aproximado a reclamar es por contratos públicos ligados a compañías que estaban ligadas al exsecretario de Seguridad Pública y es por unos $700 millones. El día martes lo confirmó así el canciller Marcelo Ebrard, quien en una conferencia de prensa en Argentina, a donde acudió a la cumbre de la CELAC, explicó que se trata de una demanda civil por daños en contra de 39 empresas y fideicomisos pertenecientes o en los que participaba García Luna o sus allegados. En septiembre de 2021, la propia UIF informó en un comunicado que había presentado su primera demanda estratégica en el extranjero para recuperar activos relacionados con actos de lavado de dinero y corrupción política por parte de Genaro García Luna. En el documento que publicó en aquella ocasión, la unidad detalló: según se alega en la demanda, los activos son derivados de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de seguridad y defensa nacional relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública. Esta primera acción judicial se ha presentado en las Cortes de Miami, Florida, en los Estados Unidos, ya que es un lugar donde se identificaron un importante número de empresas y propiedades asociadas a los actos de corrupción política y lavado de dinero que integran el litigio. La unidad detalló también que en ese momento que la demanda cubre 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices y o familiares, y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales. Antes, el 27 de diciembre de 2019, ya cuando García Luna había sido detenido en Estados Unidos, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó en la conferencia de prensa matutina que se había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la triangulación de recursos públicos a una empresa de la familia García Luna, la cual a su vez pagaba el estilo de vida del señor García Luna en Miami. En esa ocasión, Santiago Nieto detalló que esa empresa había recibido dinero de la Secretaría de Gobernación ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero también dinero del gobierno de la Ciudad de México cuando el encargado era Miguel Ángel Mancera. Vamos a escuchar lo que dijo en diciembre de 2019 Santiago Nieto. La primera operación se detecta en el año 2008 y es la venta de Weinberg de un software a la Secretaría de Seguridad Pública. Software que después sigue siendo utilizado no por la Secretaría de Seguridad Pública, sino por una empresa particular, GLAC. Segundo caso es la generación en 2011 de una empresa en Panamá. Y esta empresa en Panamá empieza a tener operaciones a partir de 2011 en la República Mexicana. Hay transferencias por 125 millones de pesos en esos años hacia Panamá. Esta empresa, Numbac, después, durante el siguiente sexenio, recibe recursos por parte de varias dependencias del Estado mexicano, incluyendo la Secretaría de Gobernación, y después hay una triangulación de recursos directamente hacia la empresa del señor García Luna, que es GLAC. Creo que es importante destacar aquí que no solamente se trata de las triangulaciones de recursos a su empresa, sino que tenemos un elemento también importante, y es que hemos detectado que esta empresa panameña es la que le pagaba el modo de vida en Miami al señor García Luna. Es decir, la pregunta es ¿por qué una empresa panameña tendría que estar pagando recursos para bienes privados del señor García Luna en Miami?
Eso que escuchamos fue en el lejano diciembre de 2019, cuando Santiago Nieto era el titular de la UIF. La denuncia se presentó en el año 2021. El diario español El País tuvo acceso a esa denuncia y ahí recuperó documentos judiciales que muestran que García Luna amasó en total $745 millones a partir de 30 contratos simulados con la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía de la Ciudad de México entre el 2009 y el 2018. Más de la mitad del total corresponde a desvíos desde Gobernación entre el 2013 y 2018, cuando quien creen era titular de Segov, Miguel Ángel Osorio Chong, en el peñismo. Particularmente los contratos fueron adjudicados a prestanombres de García Luna desde el CISEN, el órgano de inteligencia y espionaje del gobierno mexicano, y también de la dirección que administra las prisiones federales, la UAD-PRS por sus siglas. La lista de desvíos hacia García Luna también incluye un contrato de la Fiscalía Capitalina, antes Procuraduría, de octubre del 2017 por $1.5 millones. El desvío tuvo lugar cuando el encargado de la institución era Edmundo Garrido. El jefe de gobierno de la Ciudad de México era Miguel Ángel Mancera, que hoy es senador del PRD, Ilse. Así es, Dulce. También en el arranque de este juicio a García Luna allá en Estados Unidos, pues uno de los temas que más interesa a los mexicanos es si Felipe Calderón e incluso Fox, porque recuerde que García Luna también trabajó con Fox, sabían de estos presuntos nexos de García Luna con criminales. Y bueno, el día jueves, aquí en Sin embargo al aire, específicamente en el espacio de los periodistas, se recordó que en octubre de 2021, cuando García Luna ya estaba preso en Estados Unidos, el expresidente Felipe Calderón presumió ante miembros del partido español, el Partido Popular, que pudo controlar la delincuencia y traer bienestar a los ciudadanos gracias a sus políticas de seguridad que arrebataron, dijo, el Estado a los criminales. En esa participación que tuvo en España, Calderón incluso afirmó que entre 2006 y 2012 se renovó a las policías que estaban tomadas por los cárteles de la droga. Nunca mencionó que el principal encargado de su estrategia de seguridad, García Luna, ya había sido detenido en diciembre de 2019 en Estados Unidos por presuntos nexos con el narco, y en cambio sí presumió a la Policía Federal y dijo que construyó una nueva policía con exámenes de control de confianza. Vamos a recordar lo que dijo Calderón en octubre de 2021. Otro fue cambiar la estructura policíaca, y lo que hicimos fue construir casi de cero una nueva policía, poniendo lo que no había, que son exámenes de control de confianza. ¿Y qué era eso? Que cada hombre o mujer que quería ser policía federal tenía que pasar por varios exámenes. Examen físico, desde luego, examen psicológico, examen toxicológico, examen socioeconómico y uno muy importante, el polígrafo, examen poligráfico, el detector de mentiras. Y así fuimos construyendo una policía confiable y eficaz como no había tenido México. En 3 años pasamos de 6,000 oficiales federales que eran básicamente vigilantes de carreteras a tener una base de 36,000 policías federales, de los cuales todos habían pasado examen de control de confianza, y había 12,000 graduados universitarios que no estaban en una patrulla, estaban en su computadora armando bases de datos, sistematizando la inteligencia contra la criminalidad. Después de haber viajado al pasado con el expresidente Felipe Calderón, ya estamos en el jueves 26 de enero. Ilse, es jueves de pedirles likes, apoyo para este especial de Sin embargo semanal sobre el juicio Fiscalía de Estados Unidos versus García Luna. Gracias por su apoyo. Bueno, aquí tenemos cómo la defensa de García Luna se impuso en 3 mociones a los fiscales al arranque del juicio. La defensa de Genaro García Luna ha tenido 3 triunfos importantes durante la primera semana del juicio, en medio de una batalla judicial con los fiscales para acotar testimonios principalmente de cooperantes. El abogado principal de García Luna, César de Castro, y todo su equipo lograron hasta el momento que los fiscales no puedan hablar sobre el enriquecimiento de García Luna después del año 2012 debido a que ya no era funcionario. La defensa también logró que el juez Brian Cogan, quien lleva a cabo este juicio, acotara el testimonio de uno de los testigos, Tirso Martínez, alias el futbolista, para centrarse solo en el periodo de las acusaciones, es decir, antes de 2012. El diario La Opinión informó que el juez pidió al jurado tomar en consideración los acuerdos de los cooperantes para evaluar su testimonio al momento de decidir si García Luna es culpable o no culpable.
Esta última decisión es importante debido a que durante el proceso de selección del jurado, la jueza Peggy Kuo cuestionó a los aspirantes del panel que si estaban dispuestos a tomar una decisión del caso solamente con el testimonio de cooperantes. Todos dijeron que seguirían las indicaciones del juez Kogan. García Luna está acusado de 5 cargos, siendo los principales liderar una organización criminal durante un largo periodo y también de 3 acusaciones por conspiración para el tráfico de drogas. García Luna fue director de la AFI en el gobierno de Vicente Fox y de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón entre 2001 y 2012, Ilse. Así es, Dulce. Aquí vale la pena recordar que ni jueves ni viernes, normalmente el juicio va a ser de lunes a jueves, las semanas que duren. Los viernes no va a haber nada en la corte, pero en esta ocasión tampoco hubo nada el jueves por un permiso que se le dio a uno de los miembros del jurado que pues tenía un partido ya previamente había comprado boletos para un partido, entonces se le dio el permiso para ir a ese partido. Y bueno, de cualquier forma, la información siguió fluyendo con lo que está pasando allá en Nueva York. Y el día de ayer los periodistas entrevistaron al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien estaba a cargo de esa unidad cuando se presentó esa denuncia que le mencionábamos allá en Miami, con la que el gobierno de México intenta recuperar $700 millones. Bueno, en la entrevista de ayer, Genaro García Luna, el secretario de Seguridad durante el gobierno de Calderón, aún conserva redes de poder en la prensa, en la Fiscalía General de la República y en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y tiene los recursos suficientes para pagar despachos de abogados en México y Estados Unidos. Esto fue lo que alertó ayer Santiago Nieto en la entrevista con los periodistas, donde también afirmó que la sociedad debe poner especial atención en el juicio de García Luna en Estados Unidos, pues personajes que trabajaron con él de manera cercana aún se encuentran vigentes en distintos ámbitos. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista del día de ayer. Tampoco se les ocurrió en la administración de Felipe Calderón que había que combatir la corrupción política que les daba cobijo. Y entonces, pues en realidad, no hay, durante la época de Felipe Calderón, un tema relevante, por ejemplo, del contacto que tenía, pongo de ejemplo Cabeza de Vaca, con los grupos delictivos. Después fue gobernador. Pero muchas presidencias municipales donde teníamos el tema. Y cuando hicieron algo, el michoacanazo, fue un verdadero fracaso. Nunca se les ocurrió que el tema estaba en la corrupción judicial, con la concesión de amparos a los integrantes de los grupos delictivos, o con el no ejercicio de la acción penal de la Procuraduría, entonces Procuraduría General de la República, y entonces hubo como poco interés de ir avanzando en esa parte, y mucho menos pensaron en generar programas sociales ambiciosos para poder detener a la base social, que, bueno, en el estado de Hidalgo, por ejemplo, tenemos un problema de base social con los huachicoleros, pero durante la época de Calderón se generó una base social de apoyo a los grupos delictivos y en general una contracultura. Entonces no pensaron en ver el problema desde una perspectiva holística, sino solamente en la generación de la violencia, en los contratos gubernamentales derivados de los aviones no tripulados, de el armamento de los helicópteros, en general en el despliegue de fuerza, sin pensar en generar mecanismos de inteligencia financiera u otro tipo de mecanismos que pudieran enfrentar el fenómeno. El resultado, pues, lo vimos. Tanto en la administración de Calderón como en la administración de Peña hubo una pues, mala estrategia que es modificada en esta administración del presidente López Obrador. Ahora, ¿qué tenemos que estar muy atentos en el caso particular de García Luna? Es una persona que tiene enormes redes todavía, tiene todavía periodistas a su mantenimiento en México que lo están todavía defendiendo, no muchos afortunadamente, pero existe ese halo de defensa. Y bueno, la verdad es que creo que la sociedad mexicana requiere saber qué fue lo que sucedió y cuál es el impacto real que tuvimos durante ese sexenio y con todo lo que motivó después para nuestro país. Y bueno, ya llegando a hoy, viernes 27 de enero, a manera de reflexión, les presentamos esta información de nuestro jefe de información, Obed Rosas, sobre lo que le espera a Genaro García Luna, no en Estados Unidos, sino aquí en México, donde también enfrenta acusaciones. Vamos a ver el video.
Genaro García Luna, el secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, no solo enfrenta las acusaciones de vínculos contra el narcotráfico que lo tienen en juicio en la Corte de Distrito Este de Nueva York en Estados Unidos. Además tiene otros procesos en México por uso indebido de atribuciones, facultades y asociación delictuosa, así como enriquecimiento ilícito e introducción ilegal de armamento. Esto último en relación al caso Rápido y Furioso. A esto se suma la demanda civil presentada el 21 de septiembre de 2021 en Miami, Florida, por la Unidad de Inteligencia Financiera por daños en contra de 39 empresas y fideicomisos pertenecientes o en los que participaba García Luna o sus allegados. Un caso por el cual el gobierno reclama la devolución de $700 millones provenientes de contratos públicos. García Luna ha sido señalado durante el juicio que se ha realizado a lo largo de esta semana de haber recibido sobornos del crimen organizado cuando se desempeñaba como el principal artífice de la guerra contra estas organizaciones criminales emprendidas en el gobierno de Calderón, quien no se ha pronunciado sobre estos señalamientos, aun cuando hay evidencia que durante su sexenio fue alertado por militares, policías y hasta por la Iglesia sobre las actividades irregulares de su superpolicía, como fue considerado por el exmandatario panista. En septiembre pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer en respuesta a una solicitud de información que a petición de la Fiscalía General de la República, la Embajada de México en los Estados Unidos ha presentado 2 solicitudes de extradición en contra de García Luna mediante notas diplomáticas de fecha 6 de diciembre de 2020 y 1 de julio de 2021 por los delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa. Fue en junio pasado cuando la Fiscalía dio a conocer en un comunicado de prensa que García Luna tenía en su contra 3 órdenes de aprehensión por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa en relación al caso Ceferezos, referente a la adjudicación directa de contratos a empresas con sobrecosto para la construcción y mantenimiento de 8 penales federales. La otra orden de arresto, se informó, es en relación a un presunto enriquecimiento ilícito por al menos $27.3 millones durante su paso por la hoy extinta Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, como reportó Reforma en agosto de 2022. La tercera causa tiene que ver con el fallido operativo Rápido y Furioso, con el cual se introdujeron armas desde Estados Unidos para rastrear a delincuentes, algo que no ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y que en cambio sirvió para armar a los grupos criminales. Bueno, esta es la información que le teníamos preparada para esta primera semana del arranque de los testigos ya en el juicio contra García Luna allá en Estados Unidos, allá en Nueva York. Dulce, vamos cerrando nuestras computadoras. Recordarles que las siguientes semanas vamos a prepararle un resumen especial de lo que vaya sucediendo allá en la Corte de Brooklyn en Nueva York. Con este muy importante juicio esta semana fueron datos muy relevantes los que se han revelado y pues vamos a ver qué más viene, qué testigos vienen, porque justo decía Dulce, más de 70 testigos son los que le prepara la Fiscalía de Estados Unidos a este exfuncionario de Calderón. Sí, esto puede extenderse hasta mediados de marzo y que no le cuenten que los medios no están informando sobre el juicio contra Genaro García Luna. Aquí, sin embargo, al aire le vamos a tener cada semana un resumen muy detallado y fidedigno de lo que está ocurriendo contra el ex policía de Genaro García Luna y todo lo que va a salir de voz de estos 70 testigos ante las 12 personas que conforman el jurado en Nueva York, Ilse.
Así es, los dejamos muy bien informados. En un momento más a las 10 de la noche con Pedro Mellado y Romina Gándara. No se pierda 10 al cierre, y todo el fin de semana usted sabe que sigue muy bien informado con Sin Embargo MX, y nosotros nos vemos el próximo viernes. Bueno, a ti te ven el lunes, Dulce. Los espero el lunes de 12 a 1 y aquí los viernes como cada viernes en Semanal. Cuídese mucho, disfrute su fin de semana.